necesito esconder mis fotos post. Para eso hice una aplicación para Mac que se encarga de todo el proceso. Y como soy súper enrollado, pues te la he dejado en el comentario fijado por si quieres utilizarla. Primero voy a comprimir mis fotos y encriptarlo mediante contraseña. Meteré el zip comprimido dentro de un GIF animado para que disimule. Y además lo ocultaré en el sistema de archivos del Mac. Necesito una imagen en la que guardar el archivo comprimido y lógicamente los archivos que quiero esconder. Primero voy a crear uno con la terminal y luego usando la aplicación que te dije antes. Primero cojo los archivos POT, los meto en una carpeta para comprimir. Voy a comprimirlo en un archivo zip utilizando Keka porque quiero ponerle contraseña y además encriptarlo y porque es el que tengo instalado. Pero también puedes hacer un RAR, un 7Z o el que te dé la gana con cualquier compresor. Con esto ya tengo el archivo zip protegido con los archivos que quiero esconder. Si te pica la curiosidad por diferentes campos tecnológicos, te dejo una invitación al servidor de Discord. Ahí poco a poco ya veremos qué vamos haciendo. Pero lo que sí es que desde ya iré compartiendo esas cosas random que se van pasando por la cabeza. Ahora toca meter el archivo comprimido dentro de la imagen. Primero te cuento cómo lo hago en Mac, que viene a ser lo mismo que hacerlo en Linux, y luego te cuento cómo lo hago en Windows. Abro un terminal y escribo cat espacio la ruta completa hacia la imagen, pero para hacerlo más cómodo voy a arrastrar la imagen directamente sobre la terminal. Dejo otro espacio y hago lo mismo pero con el comprimido. Dejo otro espacio, pongo el signo mayor que, espacio y escribo la ruta donde quiero guardar la imagen. Voy a arrastrar en este caso la imagen original para ahorrarme tener que escribir toda la ruta, pero le voy a cambiar el nombre al archivo. Ejecuto y ya lo tengo. Para esconderlo un poco más, puedo mostrar los archivos ocultos del Finder y le añado un punto al principio del nombre del archivo, por si alguien mira los archivos ocultos se encuentre pues solo una foto. Pero aún así pienso que es más seguro dejándola visible e incluso lo mejor sería mezclarla con otras imágenes para que quede menos sospechoso. En Windows el proceso es bastante parecido. Abro el símbolo del sistema y escribo copy espacio barra B espacio la ruta hacia la imagen, el signo más, la ruta hacia el archivo comprimido, espacio y la ruta hacia la imagen de destino. Un apunte. Si colocas todos los archivos en la misma carpeta y entras en ella desde la terminal o el símbolo del sistema, te puedes ahorrar escribir las rutas. Algo tal que así. Ahora, si abro la imagen de destino, la puedo ver sin ningún problema. No es más que una simple imagen. Pero si le doy a extraer desde el compresor, le pongo la contraseña y ya tengo todo mi... Si me paso a la imagen al móvil, pues la verá como lo que es. Una imagen. Pero si me meto en la gestión de archivos y le cambio la extensión al nombre del archivo y le pongo .zip, me pide la contraseña y ¿qué pasa? Awesome. Yes! I am back!